Hoy quiero compartir con ustedes este tema que sé que proviene del corazón de Dios. Los caminos de Dios. ¿Y cuán importante será conocer los caminos de Dios? Muchos cristianos conocen las obras de Dios, pero no conocen los caminos de Dios. Ignorar los caminos de Dios conduce a la perdición. Conocerlos nos va a ayudar a conocer la voluntad de Dios, lo que Dios desea, anhela, quiere para nosotros. Nos va a permitir entender el corazón de Dios y nos va a hacer hijos maduros, ¿sí? Que son forjados en medio de las pruebas. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y como decía el hermano Beltrán hace un instante, la Biblia también enseña en el Evangelio de Mateo que debemos entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ella. Qué triste. Yo creo que al salir de este lugar deberíamos proponernos cada uno de nosotros salir con el conocimiento del camino para atraer a otros al camino, para que no se pierdan, para que vayan a una eternidad en Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Yo quiero pedirle con todo su corazón que incline su rostro una vez más, que hables con Dios ahí donde tú estás, que le pidas al Señor que Él ministre tu alma, tu espíritu, todo tu ser. Que esta palabra que vas a escuchar hoy se haga vida en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Que al salir de este lugar vayas gozoso, feliz de conocer y saber que estás en los caminos de Dios, firme, sin fluctuar, a pesar de las circunstancias y a pesar de cualquier situación de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, danos de tu gracia en esta hora. Te suplicamos que tú a través de tu Espíritu Santo nos ministres y nos enseñes. Y permite, buen Dios, que la enseñanza de este día nos permita andar con firmeza en tus caminos, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia conmigo, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Una cosa es conocer los caminos de Dios y otra cosa es conocer sus obras. A Moisés Dios le notificó sus caminos. A los hijos de Israel Dios le mostró sus obras. ¿A qué se refieren las obras? Se refieren a los actos portentosos de Dios, a las maravillas, a los milagros, a las señales prodigiosas que el pueblo de Israel pudo ver durante su trayectoria después de haber salido de estar en Egipto por 400 años siendo esclavos y ser libertados poderosamente por la mano de Dios.
Sin embargo, aunque Moisés conocía los caminos de Dios, y aunque Moisés sabía que era importante depender de la guianza de Dios para seguir la trayectoria por donde Dios quería llevarlo, ese pueblo no pudo apreciar, el pueblo de Israel no pudo apreciar las portentosas obras de Dios en medio de ellos. ¿Cómo es que un pueblo que sale de ser esclavo, sobrenaturalmente viendo una clase de señales que les garantizaba, les aseguraba a ellos que la decisión de Moisés tomar liderazgo para ir a liberarlos era de parte de Dios? Porque cuando Moisés le preguntó, Señor, ¿y qué yo voy a hacer cuando me pregunten que por qué yo quiero hacer eso? Dice, tienes en tu mano una vara, utilízala. Y Dios comenzó a decirle, y vas a hacer esto, aquello y lo otro. Convirtió el agua en sangre. Ustedes lo saben. Las primeras 3 señales fueron comunes para el pueblo egipcio y para el pueblo de Israel. Sin embargo, las últimas 7 plagas, que fueron señales que hizo Moisés a Faraón para que dejara ir libre al pueblo, solamente afectó a los egipcios, no a los hijos de Israel. De manera que desde ahí estaban viendo ya ellos las obras de Dios. Cómo Dios sobrenaturalmente mostraba cosas, enviaba plagas. Sin embargo, a ellos no les caían, a ellos los protegían. A ellos que eran parte del pueblo de Dios estaban guardados bajo la poderosa mano de Dios. Y posteriormente a eso los saca sobrenaturalmente de la esclavitud y los lleva al desierto, atravesando el Mar Rojo y dejando detrás sepultados a sus enemigos que venían persiguiéndole cuando el pueblo escapó por el Mar Rojo. Posteriormente a eso les puso columna de nube durante el día para que el sol abrasador del desierto no los matara. Yo aquí les hago una pregunta. Aunque nosotros no vivimos en un desierto, pero sería que el pueblo que estaba esclavo en Egipto desconocía las condiciones del desierto. Por ignorante que sea uno, viviendo uno cerca de una región geográfica, aunque la información en aquellos días era muy limitada, no es como la que nosotros tenemos hoy en día. Pero un desierto, debían ellos conocer que un desierto era un lugar inhóspito, era un lugar donde no había lugar donde refugiarse bajo la sombra, donde el sol abrasador estaba constantemente golpeando a los que estaban en el desierto, y que la trayectoria por el desierto tenía que ser rápido para poder llegar de un lado a otro, para trasladarse de un lado a otro, porque el sol las condiciones eran muy difíciles. Inclusive por la noche había un frío tan grande en el desierto que aunque ellos ignoraran eso, en el poco tiempo después de haber cruzado, debieron haberse dado cuenta, por lo menos ya teniendo una semana en el desierto, cómo era el desierto. Sin embargo, tenían nube sobre su cabeza, tenían columna de fuego por la noche para que no se enfriaran, para que el frío intenso de la noche no los matara. Y para que pudieran caminar cuando Dios les dijera que caminaran en la noche, alumbrado por la columna de fuego y las alimañas del desierto, culebras, alacranes, todo tenía que abrir el camino y salir de ese lugar por donde iba pasando el pueblo de Dios. Eso era protección sobrenatural de parte de Dios. En medio del desierto dijeron a Dios: Dios, nos trajiste aquí para matarnos de sed. Y Dios les proveyó agua. Sobrenaturalmente les puso una roca que los seguía durante toda la trayectoria en el desierto. ¿Y esa roca cómo se llama? Cristo. Y de ahí brotaba agua para sustentar a todo el pueblo. Cuando tuvieron necesidad
de alimento, porque ya se les había agotado el alimento que sacaron de Egipto, Dios les proveyó maná todos los días. Es decir, que no los mandó a pasar hambre a ese lugar. Dios todos los días se ocupaba de derramar rocío de unas hojuelas que servían para alimentar a todo el pueblo durante toda la trayectoria. Y cuando se cansaron de comer el maná del cielo, pidieron a Dios comer carne, y Dios les dio carne hasta que se hartaron. ¿Conocían o no las obras de Dios? Pero no conocían a Dios. Tanto así que la notificación del camino hacia Moisés era para que Moisés le dijera a los padres que todo eso era la obra de Dios, que todas esas manifestaciones gloriosas era Dios manifestándose a favor de ellos. ¿Y cómo es posible que muere una generación en el desierto sin haber enseñado a los nacidos en el desierto que toda esa sobrenaturalidad era la obra gloriosa y majestuosa de Dios? Da mucha tristeza leer que cuando iban a entrar a Canaán, la tierra de la promesa, los hijos de Israel no conocían a Dios. Conocían sus obras, pero no conocían sus caminos. Entonces las obras se refieren a los actos prodigiosos de Dios, las proezas, los hechos, las hazañas de Dios. Pero los caminos de Dios se refieren a la senda, al sendero, hacia la tierra hollada o caminada anteriormente que abre, que deja una estela en el camino donde la gente puede darse cuenta que es un lugar transitado, es un lugar donde han pasado otros anteriormente que ellos. Y hermanos, nosotros en esta carrera como cristianos estamos caminando por un camino donde ya otros han caminado bastante. Los caminos nos hablan de la conducta, nos hablan de la manera de actuar, de las costumbres. Los caminos nos hablan del deseo de Dios para con su pueblo, lo que Él les comunicaba, lo que Él les decía, las instrucciones que Dios le daba a través de Moisés a su pueblo. Cuando le dio los 10 estatutos del pacto que hizo con Moisés en el monte Sinaí, se los dio para que el pueblo supiera cómo conducirse, supiera qué hacer, supiera cómo caminar por los caminos de Dios. Mas, sin embargo, toda la generación que creció, que nació y creció en el desierto, no conoció los caminos de Dios. En Isaías capítulo 55, el profeta en el versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Los caminos de Dios se refieren a la manera de Dios hacer las cosas, a la manera de Dios actuar en nuestras vidas. Y no es posible que nosotros estando en el camino, ¿quién es el camino? Cristo es el camino. Él lo dijo Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y no es posible que los discípulos caminando en el camino se extravíen, porque no conozcan el corazón del Señor, porque no conozcan la voluntad de Dios, porque no sepan lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios, porque su conducta indique que no han conocido a Dios. Hay cristianos que se comportan como gente que no han conocido a Dios, necesitan arrepentirse y convertirse de sus caminos. Es posible que haya mucha gente que se haya arrepentido en algún momento determinado,
y que le haya entregado su corazón a Jesús en una confesión pública. Y eso es bueno, válido y valedero. Ya están en el camino. Pero si no aprende a conocer al Dios que te llamó, y si comienzas a caminar y andar empíricamente en este camino, vas a errar y te vas a desviar. El anhelo y el deseo de Dios es que permanezcamos firmes en el camino a pesar de todas las circunstancias de la vida. A pesar de que no nos esté yendo bien. A pesar de que la salud se deteriora. A pesar de que hay escasez económica. A pesar de que hay conflictos emocionales en cada uno de nosotros, los va a haber. Nadie dijo eso. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El verdadero evangelio no te quita las pruebas, al contrario, las permite Dios para forjar en ti un carácter maduro conforme a la voluntad de Dios. Pero mucha gente, lastimosamente, anda solo detrás de las obras de Dios. Y no quiere conocer a Dios. Y a la primera, donde algo no está funcionando bien, viene la duda. ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios mora en mi corazón? ¿Será que Dios me ama? Hermano, la mayor demostración del amor de Dios es que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted no entiende lo que significa eso? Significa que Jesús, siendo Dios, se despojó de toda su grandeza, de toda su gloria, y dejó su trono para venir a esta tierra por amor de Dios a nosotros, para que no nos perdamos, para que vayamos al camino correcto y volvamos a la casa del Padre. Para eso Jesús tuvo que poner su vida en un madero y derramar su sangre en una cruz para borrar el pecado que nos separaba de Dios. Porque en Adán todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, quien a través de su sacrificio nos ha dado la salvación y la vida eterna. Entonces, yo quiero que nosotros veamos algunos aspectos importantes. Acompáñenme a Éxodo, por favor. Capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Verso 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Dios no estaba en ignorancia de lo que le estaba pasando a su pueblo cuando estaba bajo esclavitud en Egipto. No olvidemos que la razón de la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto es porque se habían apartado de Dios para irse en pos de otros dioses. Y ellos estaban pagando la consecuencia de su desobediencia, la consecuencia de haberse apartado voluntariamente del Dios vivo y verdadero. Y entonces, cada vez, usted lo mira en la Biblia, cada vez que usted ve al pueblo de Israel cautivo, la razón es porque pecaron, porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios, porque se olvidaron de Dios, porque se apartaron de Dios, porque se apartaron de sus mandamientos, porque se apartaron de sus ordenanzas, porque olvidaron sus estatutos, porque rechazaron hacer la voluntad de Dios. Y como consecuencia cayeron bajo cautividad. La misma regla aplica para el pueblo de Dios hoy en día.
Al pueblo de Dios cautivo en vicios, porque se apartaron de la ley de Dios, porque se olvidaron de lo que está escrito en la palabra de Dios, porque olvidaron lo que Dios dejó establecido en su palabra para que permanezcamos en la verdad. Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permaneciere en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. La libertad viene fruto de haber conocido a nuestro Salvador, fruto de haber tenido una relación personal con el Cristo de la gloria, con Él y a través de Él, y permaneciendo en Él podemos permanecer libres. De lo contrario, caemos en cautividad. Y ese pueblo por 430 años estuvo cautivo en Egipto, y dice Dios aquí en esta palabra: yo los he visitado y yo he visto lo que les está pasando en Egipto. Quizás haya gente aquí que en un momento cayó en cautividad y todavía está en cautividad, y dice el Señor: escucha a Dios hablarte a tu corazón, porque para eso viniste a la casa de Dios, para adorarlo y para que Él hable a tu corazón. Escucha a Dios hablarte a tu corazón. Si estás en cautividad, te dice el Señor: yo te he visto en la cautividad. Yo te he escuchado. Yo he visto tu reacción en la cautividad. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando caemos en cautividad? Pablo y Silas cayeron bajo cautividad por estar haciendo la voluntad de Dios, por estar predicando el evangelio. Los azotaron, los metieron en calabozo de alta seguridad, los amarraron a un cepo, y estando en la cárcel, escucha esta actitud: Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios. Muchas veces Dios va a permitir que caigamos en encarcelamientos emocionales para conocer, o más bien para que conozcamos nosotros lo que hay en nuestro corazón. Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestras intenciones. Los que muchas veces lo desconocemos somos nosotros mismos. Pero Dios nos permite para que cuando salga eso que esté dentro nos demos cuenta: wow, mira cómo yo estoy reaccionando porque estoy pasando por esta situación. Las semanas anteriores fueron semanas muy difíciles para mí. Yo creo que en toda mi vida, en estos 62 años de vida, nunca había estado yo en una prueba tan fuerte desde el punto de vista físico, de verme sin la posibilidad de poder orinar, queriendo intentarlo con todo el deseo, yendo innumerables de veces al baño para hacerlo, y pujando con toda mi fuerza, un dolor inmenso. Y yo le gritaba a Dios: Señor, ayúdame, por favor, no aguanto, Señor, por favor, quítame este dolor. Señor, tu palabra dice que en el nombre de Jesús pondremos la mano sobre los enfermos. Ponía mi mano en mi próstata y decía: Señor, en el nombre de Jesús, tú eres mi sanador. Señor, sáname, Señor, toda la madrugada gritándole a Dios, llorando literalmente delante de Dios. Cuando iba, una gotica, dos gotitas, un chorrito ensangrentado, y volví a la cama, y al rato me paraba con la necesidad de ir, y ahí pasaba la madrugada entera yendo y viniendo, clamando a Dios, clamando a Dios: Señor, tú, por favor, manifiesta tu gracia en medio de mi necesidad. Por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Los primeros 2 días con fiebre, gracias a Dios, desaparecieron las fiebres, los dolores y el ardor continuaban, era intenso, era fuerte, pero en todo momento yo decía: Señor, yo no sé, pero tú estás conmigo, no me has desamparado, no me has soltado, no me has dejado, tú eres mi Dios, tú eres bueno.
Y tú estás mirando mi condición. Y cuando a ti te plazca, cuando sea tu voluntad, tú me vas a hacer terminar este proceso, Señor. Yo te agradezco. El día de ayer, cuando fui a inyectarme mi cuarta inyección, porque la infección que tengo es resistente a casi todos los antibióticos. Entonces el que necesito, el que soy sensible, tienen que inyectármelo. Y tengo que ir al hospital todos los días. Pero el día de ayer encontré que había uno sentado al lado del sillón donde me estaban pasando la infusión con una situación peor que la mía. Porque ya ese lo estaban dializando y necesitaban tomar una prueba para saber si detenían el antibiótico que le estaban poniendo. Pero él decía, es que yo no puedo orinar. ¿Le ha dado usted gracias a Dios por la capacidad de poder ir al baño a orinar? Oh, hermanos, a veces pasamos las cosas. Cuando la Biblia, Pablo nos dice, orad, que seamos agradecidos, que le demos gracias a Dios en todo tiempo. Cuando la Biblia nos insta a que seamos agradecidos de Dios, a veces pensamos y nos quedamos pensando, pero agradecidos ¿por qué? Y hay tantas razones. Como escribió alguien por ahí en un canto. Son muchas las razones que yo tengo para estar agradecido de ti, Señor. Pero muchas, hermanos. Hay asmáticos aquí. Mire, el que es asmático me entiende cuando uno está pasando por una crisis asmática. Que a uno le falta el aire y uno no lo consigue. Y uno está desesperado y solamente hiperventilando. Y uno buscando un poco de aire. Y no lo recibe, hermano. Eso es terrible. Pero cuando podemos respirar libremente. Ay, gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Son tantas las razones. Miren, hermanos, cuánta gente hay que tiene una despensa llena de alimentos, pero no puede comer de nada. Están padeciendo situaciones gástricas en su colon, en su tubo digestivo, y no pueden ingerir nada. ¿Cuándo le agradecen a Dios porque pueden masticar el pan, comerlo y tragarlo, y deglutirlo? Hermanos, eso es una bendición grande. Si nos pudiéramos pensar, nos pasamos el día entero agradeciendo a Dios por cada cosa, por cada cosa, por cada cosa, por cada cosa. Debemos estar agradecidos de Dios. Pero aquí te quiero contar esto, que en medio de nuestras situaciones, Dios nos está mirando. Y ahí es cuando se va forjando en nosotros ese carácter de hijos dependientes, de hijos que entienden que sin Él nada podemos hacer, de hijos que aprenden a madurar aún en medio de las situaciones difíciles, porque vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero Dios la permite para formar en nosotros un carácter maduro. Dios quiere que lleguemos a esa madurez. ¿Sí? Y yo quiero que ustedes miren el siguiente versículo, el verso 17. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, de todo eso feo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios le dio una promesa a su pueblo. Le dijo, te veo en esta condición, pero te tengo una buena noticia. Te voy a sacar de la aflicción. Si tú estás pasando por un momento de prueba, yo tengo que decir, aguanta. Espera en Dios. No te desesperes. No tires la toalla. No te desvíes. No reniegues de tu fe. Mantente firme. Cree en la palabra que Dios ha dado.
porque hay una promesa. Esta breve tribulación tiene una fecha de caducidad. Esta breve tribulación se va a terminar y producirá en nosotros un más excelente peso de gloria. Aleluya, aleluya. Dios tiene grandes promesas para nosotros. Solo debemos de creerlas, hermanos. Y en el versículo 21 del capítulo 4, Jehová le dijo a Moisés: cuando hayas vuelto de Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que dejará ir al pueblo. Era un proceso. Al principio le tocó la plaga de la sangre, la plaga de los piojos, la plaga de las ranas. ¿Sí? Las primeras 3 plagas fueron comunes para el pueblo de Israel, lo cual es una figura en este tiempo. Antes que se acerquen las 7 plagas postreras, los 7 años que van a venir para este mundo, cual nunca ha habido, nosotros los cristianos estamos pasando por esa prueba. La plaga de sangre es el derramamiento de sangre que usted está viendo en el mundo entero. La gran violencia que hay en el mundo la estamos viviendo, es común para nosotros. Los creyentes no estamos exentos. Ese niño que apuñaló a esas familias y a esas personas ahí en el ensanche Naco es un miembro de nuestra iglesia, era un miembro de nuestra iglesia central. Pasando por una crisis psicótica, de su estado diagnosticado como esquizofrenia, cometió ese hecho. Hermanos, los cristianos no están exentos de pasar por situaciones. Los cristianos tenemos que permanecer firmes con la mirada puesta en Jesús. Y ante cualquier situación, buscar la ayuda que viene de lo alto. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, cuando tengas una necesidad emocional, no te escondas, no te calles, no te envuelvas como un caracol o como una tortuga que se pone en su caparazón. No, tienes que hablar con alguien. Tienes que soltar esa carga que llevas encima. Esa carga emocional te va a matar si continúas con ella. Necesitas ayuda profesional, pero también necesitas ayuda espiritual. Necesitas buscar ayuda. Tienes que hablar. Yo los sacaré de la aflicción. Qué promesa más hermosa. Los voy a sacar de esa aflicción que están viviendo. Y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Génesis capítulo 18, verso 19. Aquí miramos nosotros: porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Abraham. Mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios entonces nos ha dado una responsabilidad a los que estamos en el camino. ¿Cuántos están en el camino? Si tú estás en el camino, Dios te da una responsabilidad con tus hijos, tanto físicos como espirituales. ¿Y cuál es la responsabilidad tengo? Tengo que enseñarle el camino a mis hijos, a mis nietos. Tengo que enseñarles el camino. Tengo que enseñarles a tener una relación personal con Dios. Tengo que enseñarlos que la comida que está puesta en la mesa es provisión de Dios, porque le proveyó un empleo a uno para poder ganar el sustento, comprar esa comida que cuesta dinero, y trabajo, esfuerzo, para ponerla sobre la mesa. Tengo que enseñarle a ser agradecido por ese alimento que se come. Tengo que enseñarle
cuando estoy caminando con él, cuando lo llevo al colegio, que gracias a Dios puedo tener un vehículo que Dios me dio para trasladarlo al colegio. Porque son muchos los que no tienen ese privilegio. Y les toca trasladarse de otra forma, a pie, en vehículo público, en muchas cosas. Y mire, yo que me trasladé durante toda mi carrera estudiantil a pie y en carros públicos y en guagua y en motoconchos, a los lugares donde tenía que ir, hermano, yo sé la pela que se coge para coger el transporte, sobre todo cuando a uno se le ocurrió levantarse tarde para ir al lugar de destino. Esas paradas están así, abarrotadas de gente, y peor si está lloviendo. ¿Cuántos peatones se conocen de esa historia? Parece que aquí todo el mundo está montado, pero el que está montado tuvo un tiempo en que no estaba montado. ¿Puede gritar usted amén? Se sabe pasar trabajo, hermanos, y debemos de enseñarlos a ser agradecidos, porque mira, te estoy trayendo a tu lugar de estudio montado. Abraham conoció los caminos de Dios. Tanto los conoció que se hizo amigo de Dios. Su relación, su fe era tan grande y su relación era tan estrecha con Dios que llegó a ser amigo de Dios. Alguien a quien Dios le confió sus secretos. Y por ello pudo salvar a su familia que estaba cautiva en Sodoma. Y fue entonces él un instrumento de Dios para sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas de la cautividad donde estaban. Cuando conocemos el camino, tenemos responsabilidad de guiar a los nuestros por el camino. En Lucas capítulo 19, versículo 44, dice: y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Israel conocía las obras de Dios, pero no conocían a Dios, no conocían sus caminos. Fíjate que Israel tenía las promesas de Dios, los mandamientos de Dios, las leyes y estatutos de Dios. Y a pesar de tener todo eso, no conocieron el camino. Cuando vino el tiempo de su visitación y cuando el Dios Todopoderoso se les presentó de manera visible, como estaba escrito en la ley, como estaba escrito en la palabra, en los profetas, que así habría de suceder, estuvo entre ellos y no lo conocieron. No aprovecharon el tiempo de su visitación. Hay gente ungida, hay gente que conoce la palabra de Dios. Hay gente que ha hecho señales y maravillas de parte de Dios y ha visto las obras de Dios. Pero no tienen el corazón de Dios. Y solo cuando uno conoce a Dios, aprende a tener el corazón de Dios. Un corazón misericordioso, compasivo, clemente. Un corazón blando, sensible, capaz de poder escuchar a la gente cuando viene con su necesidad y entender situaciones que se dan en la vida, porque se dan muchas situaciones y nosotros no podemos ser tan rígidos como los legalistas de la ley que decían: no, es que la ley dice que es así, si no es así, estás eliminado. Pero Dios no era así. Dios no es así. Debemos aprender a conocer el corazón de Dios. Debemos de aprender a conocer al Dios que nos salvó, que nos amó, que
se dio completamente por nosotros. En Éxodo 32, verso 8, dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Si ellos hubieran sabido que Dios los sacó sobrenaturalmente, cuando eran esclavos en Egipto, los sacó sobrenaturalmente pasándolos por el Mar Rojo, no se les hubiese ocurrido decir tal barbaridad. Si el pueblo de Israel, que estaba viendo que Moisés había subido al monte a buscar la dirección de Dios, la guianza de Dios, porque Dios les dio pruebas que él había sido enviado. Cuando te pregunten, dile: yo soy, te envió. ¿Y qué voy a hacer? ¿Vas a hacer estos milagros? La plaga de sangre convertirá las aguas en sangre. La plaga de los piojos, que fue común para todos, como es común para hoy en día, que haya un ataque a la mente aún de los cristianos todavía, y miramos cristianos siendo abatidos mentalmente, emocionalmente. ¿O no? La plaga de las ranas, que son espíritus inmundos, atacando al pueblo de Dios. Pueblo que abre brechas, que da oportunidad a que el enemigo tenga injerencia y venga a estorbar su vida y la vida de los que le rodean y de la obra de Dios también. Gente que necesita ser liberada, gente que está atada con espíritus, necesita ser libre, porque el pan de la liberación es para los hijos. Y si el pan de la liberación es para los hijos, es porque los hijos podemos caer en cautividad. Así que no me venga nadie con que un cristiano no puede estar endemoniado. Hay cantidad de cristianos endemoniados. Y a veces lo miramos en algo espectacular, como las redes sociales. Hoy en día todo el mundo puede publicar cualquier cosa. Miramos a cantidad de gente haciendo diabluras. Y eso, hermano, no está en el orden de Dios. Créanme que están actuando bajo otros espíritus. Se ha convertido el evangelio en una caricatura de gente haciendo diabluras. Supuestamente que Dios les dijo que hicieran tal cosa. Dios no les ha dicho tal cosa. Otros espíritus están operando ahí. Pastor, pero hay sanidades, hay milagros. Los hechiceros y los magos de Egipto, cuando vieron a Moisés tirar la vara, se rieron, tiraron la suya y se convirtió también en serpiente. Cuando convirtió en sangre, también convirtieron ellos en sangre el agua. Hay imitación del lado de las tinieblas. Cuando el anticristo venga, va a hacer señales prodigiosas con el poder que Satanás le va a entregar. Quiere decir que Satanás también tiene poderes. Y por eso hay mucha gente siendo engañada y confundida en estos tiempos. Porque hay manifestación de otros espíritus haciendo señales y prodigios y portentos y milagros, pero no son de Dios. Entonces, la Biblia nos dice aquí que hay gente que, habiendo estado en el camino, se apartan del camino. La famosa parábola del hijo pródigo nos enseña a un muchacho que decide irse de casa para vivir una mejor vida. Se aparta del camino. Pero quedó el otro en casa. Pero aún estando en casa, estaba lejos del camino. Porque
no entendía el corazón de su padre cuando sale a recibir a su hermano que estaba muerto y que había resucitado, y ahora está celebrando una fiesta con él. Y el padre le ruega al hijo mayor: entra a la fiesta, ven, entra a la fiesta. Yo a esa fiesta no voy. Mira que tu hermano, ese no es mi hermano, ese es tu hijo. Y hay gente que aún estando en casa tiene comportamiento como el hermano mayor, porque no tienen el corazón del padre, porque no conocen el camino. Entonces, la Biblia aquí está hablando de gente que se apartan. Los postreros días serán días muy peligrosos, dice la Escritura, y algunos se van a extraviar de la fe, se van a apartar de la fe, van a apostatar de la fe. Acompáñenme a Salmos capítulo 119, verso 14, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Wow, cuando nosotros aprendemos a gozarnos en el camino de sus testimonios, cuando nosotros constatamos la realidad del Dios Todopoderoso, que nos da evidencia, que nos permita testificar de que realmente Dios se ha manifestado. Qué lindo es caminar por el camino de sus testimonios. Eso es más valioso que todas las riquezas de este mundo. Me he gozado en el camino de su testimonio. Cuando uno está en el camino, se goza en la respuesta de Dios, se goza en las promesas de Dios, se goza en la palabra de Dios, se regocija al ver el cumplimiento delante de sus ojos, mediante los cuales nos permiten testificar de la grandeza de Dios. Verso 27: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hermanos, necesitamos pedir a Dios entendimiento para poder entender el camino de sus mandamientos. Mucha gente ignora los mandamientos de Dios. Y algunos, como el joven rico, dicen haberlos cumplido todos. Obviamente, el Señor solamente le trajo a colación los 6 mandamientos que tienen que ver con nosotros y nuestra relación con nuestro semejante. Los primeros 4 que hablan de nosotros y nuestra relación con Dios, no les pidió el Señor esos. Solamente le dijo: guarda los mandamientos. Y él dijo: los mandamientos desde niño los he guardado. Y el Señor le dijo: ¿así los has guardado? Y le comenzó a enunciar los mandamientos que tenían que ver con su prójimo. Ni siquiera le mencionó los mandamientos con Dios. Bueno, como tú dices que tú los has guardado, entonces ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas heredadas. Ahora oiga la pretensión de ese jovencito: Señor, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como había sido heredero de una gran fortuna que no le costó nada construirla, le costó a sus padres, pero ahora la había heredado. Yo quiero heredar también el reino de los cielos, la vida eterna. Creía que eso es así como: yo quiero heredar la vida eterna. La vida eterna, mire, usted no se salva porque usted sea nieto del pastor, ni porque usted sea hijo del pastor, ni porque su familia entera sea cristiana. Usted se salva cuando usted reconoce que es un pecador y confiesa su pecado delante de Dios, se arrepiente y se convierte de su malo camino. Para salvarse, cada uno de nosotros necesita conocer al Salvador, necesita conocer a Jesucristo y confesarlo con sus labios: Señor, yo soy un pecador, pero tú eres el Salvador y yo te recibo como mi Salvador. Ahí eres salvo. No porque seas nieto de tu abuelita que ha estado orando por ti, que tiene las rodillas con callos porque se la pasa todo el tiempo orando por ti. Yo puedo vivir, no importa que yo viva delinquiendo y haciendo lo que me dé la gana, porque al final mi mamá está orando por mí. Sí, sigue jugando ese jueguito.
Y Dios te ha dado testimonio y te ha salvado una y otra vez. Te ha salvado una y otra vez. Y ha mostrado su misericordia una y otra vez. Pero hay un día que no quieras tú que Dios llegue ese día. Porque su misericordia es más grande que la vida. Ay, pero la ira de Dios, hermano, es terrible. Por un momento será su ira. Aunque su favor dura toda una vida, pero por un momento, cuando llegue esa ira por un momento, no quieras tú estar del otro lado, fuera del camino. Verso 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Entonces mire aquí, el camino de tus mandamientos, el camino de tus estatutos, el camino de tus testimonios. Por eso es que hay que leer la palabra de Dios para conocer a Dios y conocer cómo debemos de conducirnos ante cualquier escenario como hijos de Dios. Y saber cuál tiene que ser el carácter que debemos nosotros de exhibir ante la gente que nos rodea. Y saber cómo comportarnos ante cualquier escenario. Para ello estamos en el camino de sus estatutos, de sus mandamientos, de sus testimonios. En Salmo 5, verso 8 dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Ahí el salmista le está pidiendo a Dios, por favor, endereza mi camino. Quizás haya gente aquí que va a tener que decirle a Dios en esta mañana, Señor, endereza mi camino. Reconozco que no estoy caminando rectamente. Reconozco que me estoy desviando, Señor, del camino, pero te pido perdón. Y ahora me vuelvo a ti, me vuelvo al camino. Por favor, endereza mis caminos, Señor, endereza mis sendas. En Salmos capítulo 17, verso 5, dice, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no se resbalen. Hermano, necesitamos la gracia de Dios en el camino. Necesitamos la guianza de Dios en el camino. Necesitamos la dirección de Dios en el camino. Necesitamos la ayuda de Dios en este camino para poder permanecer rectos y firmes. Salmos 25, versículos 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aleluya. A mí me llama mucho la atención este salmo. Es un salmo de David. Porque cuando usted lo lee por completo el salmo, va a encontrar, por ejemplo, en el versículo 8 dice, bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. ¿A quién le muestra el Señor el camino? A los pecadores. Dios no está interesado en que la gente siga por otras sendas, por otros caminos. Dios quiere que la gente conozca el camino. Dios está interesado en que la gente entre al camino y conozca el camino. Dice el versículo 9, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Oiga, Dios, a la gente, ¿cuántos son gente temerosa de Dios aquí? Dios te va a enseñar el camino que debes escoger. En el versículo 12 dice, bueno, creo que mencioné el 12 ahí. El 14 dice, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Cuando hay temor reverente en el corazón de los creyentes, el Señor se encarga de instruirnos, de enseñarnos, de mostrarnos sus caminos para que andemos en ellos. Así que hay una actitud que debemos de tener nosotros, porque no así ocurre con los impíos. Lo voy a mencionar ahorita dentro de otro texto. Salmos 95, 10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Wow, 40 años caminando en el desierto y no conocían a Dios, no conocían los caminos de Dios. Porque andaban, ¿qué dice en azul? ¿Qué dice? Divagando. La palabra divagar
es andar de una parte hacia otra sin ningún sitio concreto. Por eso andaban dando vueltas alrededor del monte Seir y no avanzaban. Y daban vueltas alrededor del monte Seir, pero no avanzaban. La palabra divagar es pensar desordenadamente sin referirse a un tema concreto y sin tema objetivo. Mucha gente no sabe hacia dónde va, y el que no sabe hacia dónde va ya llegó. Hay gente que está divagando sus pensamientos. Posiblemente haya gente aquí que ahora mismo sus pensamientos están divagando, están pensando en lo que van a hacer después que salgan de este lugar, al lugar que van a ir, a lo que van a comer al mediodía, y están pensando en eso y no están pensando en que Dios está hablándole a su corazón. La palabra divagar es muy interesante porque está relacionada con la ebriedad, con el efecto del vino y de la sidra. Mira lo que dice Isaías 28, verso 7, y lo puse ahí en el texto del Nuevo Mundo de 2019. Dice: y estos también se descarrían, escúchame, por culpa del vino. Sus bebidas alcohólicas los hacen tambalear. Sacerdotes y profetas se descarrían por culpa del alcohol. Su visión hace que se descarríen y tropiezan al juzgar. Hay gente que no ha entendido que el alcohol no los deja actuar con sobriedad, no los deja actuar con cordura. Hay gente que no ha comprendido que el alcohol te roba la capacidad de actuar correctamente. Por eso ustedes miren, anda la gente tomando en nuestro país. Hay una cultura de que la gente sale a beber cerveza en el vehículo que va conduciendo. Si los detienen y le hacen una prueba de alcoholímetro o le hacen la prueba del 4, no se pueden sostener de pie, porque inmediatamente pierden el equilibrio. Lo mismo pasa a la hora de frenar. No tienen la habilidad. Y déjame decirte, la cantidad de gente accidentada por efectos de alcohol es inmensa. Y lo peor de todo, la cantidad de gente que muere en un accidente de tránsito por la irresponsabilidad de una persona que tomó un guía estando bajo efectos del alcohol. Pero estoy hablando con sacerdotes en esta mañana. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en la casa? Óyeme, que te hablo de parte de Dios. Esto no se llama legalismo, esto no es fanatismo, ni cosa parecida. Estoy diciendo lo que la Biblia dice, que hay gente que se ha descarriado por culpa del vino y sus bebidas alcohólicas los hacen tambalear. Hay gente que ha perdido el norte. Hay gente que sus actitudes no parecen las de un cristiano. Y todo por el efecto del alcohol. Yo pudiera pasarme la mañana entera hablando del alcohol, pero no es el tema. Simplemente el alcohol te hace desviar del camino. Voy a terminar. No es lo mismo conocer sus caminos que conocer sus obras. Hay mucha gente que conoce los hechos portentosos de Dios, que ha visto maravillas, ha visto milagros, ha visto sanidades, ha contemplado las obras de Dios manifiestas a través de la naturaleza y a través del accionar en su vida, en su familia. Pero una cosa es conocer las obras de Dios y otra cosa es conocer los caminos de Dios. Israel conocía las obras de Dios, pero al no conocer los caminos de Dios, no llegó a la meta. Quedaron todos postrados en el desierto y no pudieron entrar a la tierra de la promesa. Anduvieron 40 años rodeando el monte Seir, el monte de las pequeñeces. Y hay cristianos que están rodeando el monte de las pequeñeces.
Una pequeña locura, una pequeña locura, una pequeña locura, como dejarme llevar de mis sensaciones, de mis emociones, de mis pasiones terrenales. Una pequeña locura te puede extraviar de este camino. Por eso la Biblia dice: cazadnos las pequeñas zorras, porque ellas echan a perder las grandes viñas. Una pequeña locura, una mosca hace ceder el perfume del perfumista. Bendito sea Dios. Es triste perderse por no conocer el camino, pero peor, escúchame, peor es perderse habiendo estado en el camino. Por eso ustedes miran que cuando el Señor le llama la atención a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le está hablando de gente apasionada, pero que dejaron el primer amor. Dios le dice: vuélvete, vuélvete a tus primeras obras, vuélvete. Porque si no lo haces, si no te arrepientes. Ay, hermano, cuánta gente que comenzó tan linda. No es tan importante cómo has comenzado. Lo más importante es cómo vas a terminar. Y si estás caminando erráticamente, y hoy te sale, mañana te entras, hoy te sale, mañana te entras, si estás así de manera errática, como un conductor ebrio que va dando zigzag en el camino, tienes que detenerte, párate a un lado, detente, detente. Y habla con tu hacedor y pídele a Dios que muestre el camino, que te dirija, que te perdone, que te cambie, que te transforme, que quite lo que te está haciendo divagar por el mundo. Es importante que llamemos la atención de Dios en ese sentido. El hermano mayor del pródigo no entendía el corazón de su padre. A Dios lo conocemos cuando conocemos el corazón de Dios. Cuando sabemos cómo Dios actúa, cómo Dios quiere. Cuando lo entendemos. La voluntad de Dios es que le creamos, pero también que lo conozcamos y que lo entendamos. Escucha bien, Dios te escogió para que le creas, para que le conozcas y para que lo entiendas. Así que hay cosas que a veces no entendemos, y como los discípulos: Señor, no entendimos nada. No se te va a quitar nada por humillarte delante de Dios y decir: Señor, no entendí nada. Al contrario, el que se humilla será exaltado, dice la Biblia. Cuando puedes reconocer: no estoy entendiéndote, Señor, no entiendo nada, entonces Dios te va a explicar. Pero una vez Dios te explique, procura hacer como Dios te está mandando. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Aleluya. Padre, te amamos, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias en esta hora, mi Rey, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque nos has dado a conocer tus obras, pero también nos has notificado acerca de tus caminos. Y en esta hora, Señor, abrimos nuestro corazón para que tú, que lo conoces perfectamente, entres, nos alumbres en las partes oscuras y nos ayudes y nos des la gracia para abandonar la manera en la que hemos estado conduciéndonos por esta senda, Señor. Señor, te pedimos tu dirección, tu auxilio. Necesitamos de ti, Señor.